asma y alergia, a cargo de docencia e investigación del Servicio de Alergia del Hospital Ramos Mejía, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro de reuniones de psicoanálisis de Zona Sur, participó en la investigación y estudios sobre fenómeno psicosomático, sus diferencias diagnósticas en las diferentes estructuras clínicas clásicas freudianas, es supervisor clínico y hoy nos presenta una época para debatir sobre el cansancio, donde trabajaremos puntuaciones del seminario 17 y algunas cuestiones sobre la negación. Juan Pablo, es un honor para nosotros que estés nuevamente con nosotros y te agradecemos mucho. Bueno, gracias Alicia, para mí es una alegría nuevamente estar aquí. En principio, como todos los años, quiero honrar al Hospital Santoyán y a la sección de salud mental por la invitación que nuevamente me han cursado para este año en este tan agradable espacio. Y quiero agradecerles especialmente a las directoras de este seminario. Recording in progress. Ahí vamos. A las directoras de este seminario quiero agradecerles a Alicia Collazo, a Silvia Menaz y también a la coordinadora docente Andrea Picaluga, ¿no? A quienes no solo les agradezco la invitación, sino también que me hayan puesto en causa otra vez para ponerme a pensar y a trabajar en derredor a estas cuestiones que son tan relevantes de esta época. Así que bueno, para debatir este núcleo, este título que había pensado para el día de hoy, una época para debatir sobre el cansancio. Bueno, corrientemente, a partir del título del seminario, ¿no? El discurso del amo y sus efectos en las subjetividades y la práctica clínica. En general, corrientemente, hablamos de discurso en relación a la oratoria, pero con Lacan tomamos al discurso a partir de un discurrir. Entonces, ¿un discurrir de qué? Se trata del disco, ¿no? Un recorte topológico es el disco. En el seminario 16, Lacan toma al significante partiendo de Marx para hablar del goce, encaminándose a la pregunta por lo real. Entonces, el significante en lo real, así se introduce el goce en lo real, el objeto en lo real, modos de teorizar, ¿no? Entonces va a tomar el grafo, el lugar del otro, el significante de la falta en el otro, y va a empezar a trabajar con el significante, la entrada del significante en el discurso. Así entonces, el significante en lo real, ¿cuál es la entrada del significante en el discurso? ¿Cómo entra en la lógica del discurso, ¿no? El significante? ¿Qué quiere decir esto del goce masoquista? ¿Qué quiere decir la ganancia del placer en relación al placer? ¿O qué quiere decir la ganancia de goce en relación al goce? Entonces, sirviéndose de la apuesta de Pascal, a la altura del seminario 6, trabaja lo que concierne al par ordenado, contingente. La contingencia, de la contingencia se trata una apuesta. Puede salir cualquier significante en el bolillero, entonces siempre hay algo de pérdida y algo de ganancia. Dicho de otro modo, para ganar siempre primero
hay que perder. En términos generales de una apuesta, lo que se invierte es aquello que se da por perdido para poder ganar. Nunca hay garantías de todo esto, pero la operación es algo, es necesario perder para poder ganar. Entonces hablábamos del discurso. En el andar de las palabras surge la contingencia. ¿Qué es esto? El fallido, por ejemplo, es contingente. Así, un discurso es del orden de la contingencia. Ya nos vamos introduciendo en el trabajo con el significante, ¿no? Ya no en lo real, sino el pasaje del significante al discurso a partir de los seminarios 16 y 17. El discurso no es solo significante, se trata del círculo del discurso, ¿no? En el que nada puede ser articulado del discurso en tanto que solo tiene que ver con el sujeto que habla. Entonces Lacan va a pasar a hablar, como decíamos hace unos instantes, del par ordenado. El significante, ¿no?, es lo que promueve en relación con otro significante, en una relación de pertenencia, eso que implica al discurso como no totalizable. Un discurso no puede ser totalizable. Así, lo que tanto todos conocemos, casi en el orden del aforismo, un significante representa al sujeto para otro significante. Así planteo, ¿no?, un pasaje del significante al discurso, desde la lógica. Así lo trabaja Lacan, para demostrar que no hay discurso universal en tanto nos anoticiamos de la falta, o dicho de otra manera, de la falta en el otro, aceptando la falta en el otro con mayúsculas, es allí donde la falta de quien habla se pone a jugar. Vamos a contar en la teorización con el objeto A, este objeto que es, a mi criterio y a mi gusto, uno de los inventos más geniales de Lacan, ¿no?, en relación al goce, y ubicamos el fantasma y el significante en el discurso, ¿no? Hay un saber en relación a esta falta en el otro, a esta barra en el otro, que implica en todo caso o antecede a las fórmulas de los discursos que Lacan nos va a presentar. Un saber en relación a la verdad. Si yo estoy diciendo un saber en relación a la barra, estoy pensando y ubicando este saber del lado del inconsciente, que lo hay gracias a la fundación, a la operación fundacional de esta falta en el otro. ¿Y la verdad de qué se trata? La verdad se trata de lo real. Para ir metiéndonos un poquito en este salpicado que vamos a ir haciendo de algunas cuestiones de este seminario 17, que como Alicia les había dicho, íbamos a hacer algunas puntuaciones. Entonces, cuando el sujeto habla, podría decirse que en ese hablar gasta goce. Y esto tiene que ver con una pérdida de goce por el mero hecho de hablar. Este discursear, ¿no?, que es un juego que tenemos que ir haciendo con la cuestión del discurso para no pensar que el discurso es netamente del orden de la oratoria, este discursear hace lugar a un gasto de goce, a una merma de goce.
la función de lo simbólico en el significante va a tener una predominancia cuando se pasa lo real a lo simbólico, y entonces allí pensamos en nuestra clínica, ¿no?, el avance de lo simbólico sobre lo real. Pensamos en nuestra clínica en cierto acotamiento de eso que solemos llamar el goce mortífero. O, lo digo de otra manera, ese goce al que llamamos parasitario, ¿no?, ese que le hace mal a la persona, ese goce que le hace mal a la persona, no podemos universalizar los goces, es para cada quien, si no nos podríamos poner hasta inclusive dictatoriales, pero es en el para cada quien de eso que lo parasita, que puede ser mortífero, ¿no? Eso se gasta, podríamos decirlo, porque pasa a trabajar lo simbólico, o porque cada uno cuando recibe a un paciente en su consultorio lo invita a hablar. Entonces, es a partir nuevamente de la entrada del significante al discurso que lo que se pierde, perdido está, y se gana como plus por otro lado. Esto implica lo que solemos llamar transformación de goce en el recorrido de un análisis. En este tiempo del seminario nosotros estamos pensando en pérdida y ganancia, ¿no? Lacan va a introducir un concepto que es interesante a partir de Marx, con su plusvalía, plus de gozar. Un modo de decirlo es la transformación de goce en el recorrido de un análisis. Otro modo de decirlo es necesario perder un goce para ganar otro que sea más en el orden de lo salutífero, pero insisto, para el cada uno, para el cada quien. En el seminario 16, Lacan va a demostrar lógicamente, ¿no?, al significante del otro barrado, al objeto A, y va a ser una combinatoria, y ahí todavía Lacan plantea la pérdida de goce en la simbolización. Insisto, el avance de lo simbólico sobre lo real, el mero hecho de la función que cumplen las palabras, hace que algo de ese goce se acote. Pero es una transición en la obra de Lacan, ¿no?, en relación al goce y su conceptualización. Y esto lo vamos a ir pudiendo pensar teniendo nosotros el diario del lunes bajo el brazo. Pero bueno, nos estamos deteniendo en el seminario 17. Después, en la obra lacaniana va a haber un giro y será conceptualizado como pérdida y también ganancia de goce. Distinto aquí al goce del que habla Freud en Más allá del principio del placer. Entonces, esta pérdida es el reconocido en los textos Merlust, ¿no?, a los cuales Lacan hace referencia en el 16 también, en el seminario 16 y en el 17. El goce se empieza a transformar en su conceptualización, y ya en el seminario 18 ya el goce tiene que ver directamente con lo real. Cuando hablamos de goce, hablamos de lo real. Pero también cuando hablamos de goce, agrego, cuando hablamos de goce, hablamos de vida. No hay posibilidad de la vida si no hay posibilidad del goce. En este seminario 17 ubica 4 lugares. Esto ya lo habrán escuchado, ya lo habrán leído, solamente es al modo de repaso, ¿no? Pero ubica, cuando va a trabajar los discursos, 4 lugares de acuerdo al nombre que le da a cada discurso. Entonces, a mí me surgía, ¿no?, cada vez que me las veía con este seminario, la pregunta sobre qué ubicamos entre goce y plus de gozar, ¿no? Planteamos así una diferencia entre plus de gozar
como verbo del plus de goce, un puente, podría decir, entre el goce y el plus de gozar, que en el seminario 16 no se llama ni nada más ni nada menos que este objeto A. Entonces, estos discursos, ¿no?, con 4 lugares y 4 elementos, ¿no?, son al modo de una matematización. Matematización, qué difícil la palabra. Matematización, ¿no? ¿De qué? Del lazo social y cómo se ubican esos 4 elementos como discurso. Entonces, todo discurso tiene, en principio podríamos decir, un lugar de agente dominante y, bueno, algo que es medio difícil, que va a trabajar en el seminario 18, como semblante, ¿no? En el seminario 18 Lacan dice, el analista es semblante de objeto A. Pero bueno, después si surge alguna pregunta volvemos allí, pero no quiero complicarme yo mismo con lo que estaba tratando de hilar. Entonces, en ese plus de gozar, Lacan descubre que a ese a ese objeto A del plus de gozar no le entra tan fácilmente en un matema. Entonces los discursos son matemas, con la primacía, por cierto, de lo simbólico, ¿no? Puede acceder a partir de un matema a lo real. ¿Qué quiere decir esto? Que lo real no se lo puede experimentar, pero sí lo podemos demostrar. Porque lo real es una complicación, es un escollo siempre, y no entra tan fácilmente este plus de gozar del cual estamos intentando introducir, porque tiene que ver con lo real. Entonces, a partir de este seminario que estamos citando, Lacan propone un pasaje de este gran otro como lugar del código al lugar del significante en el discurso, o del significante al discurso. Entonces, los discursos no como cualquier discurrir del otro con mayúsculas, sino como que cualquier decir está en el discurso con una lógica distinta. Entonces, los discursos, insisto, son formas de lazo social. Repasamos los 4 lugares: agente, otro con minúscula, y debajo de la barra del agente verdad, y debajo de la barra del otro con minúscula producción. Entonces, el agente es el lugar de donde parte un discurso. Este otro con minúscula es a quien se dirige. La producción es lo producido. Y la verdad tiene efecto de verdad. Efecto de verdad que no alcanza a toda la verdad. Y 4 elementos: sujeto, ese barrado, ese uno, que lo ubicamos como el significante amo, ¿no? El S2 como saber, inconsciente, y este A como plus de goce o como causa de deseo. Entonces, para lo que nos interesa hoy en esta presentación, discurso del amo, todas estas introducciones para presentar el discurso del amo, se presenta, ¿no? A la izquierda de la fórmula tenemos el S1, ¿no?, significante amo, debajo de la barra el sujeto barrado, y a la derecha de la fórmula, arriba, el S2, que es el saber, y debajo de su barra el A, ¿no?, como objeto A, plus de goce o causa de deseo. Entonces ahí tenemos los 4 elementos del discurso, ¿no?, y los 4 lugares, y estos 4 lugares tienen un nombre y una función y son invariables o invariantes de la estructura. Se trata de un pasaje del significante del otro como lugar a 4 lugares posibles, ¿no?, que son
las invariables, las invariancias de la estructura. Entonces, ya no es un solo lugar y la cadena significante. ¿Me siguen hasta acá o está medio complejo? ¿Me pueden seguir hasta acá? Cualquier cosa, a mí me gusta que me interrumpan, ustedes se desmutean y me paran, para hacerlo más entretenido. Bueno, entonces tenemos que pensar la rotación, ¿no? Para pensar la rotación, pensamos en las funciones variables de la estructura y según esas ubicaciones son los distintos discursos. ¿Cuáles son las variables? El sujeto barrado, el S1, el S2 y el objeto A. ¿Cómo entra el significante en el discurso? Entonces, en este seminario Lacan habla de discurso y la rotación en los discursos, usándolos para dar cuenta de cómo se transita el análisis, y ya no solo con la lógica del deseo y el significante, como podemos pensarlo en el seminario 10, que quien llegó hasta la formación, hasta el seminario 10, vale de todas maneras la clínica. Lo que sucede es que siempre vamos en un avance, en un work in progress, pensando y hacer progresar al psicoanálisis a partir de nuestra clínica, dar cuenta de nuestra clínica e intentarlo matematizarlo, de manera que podamos hacer transmisión, ¿no? Entonces, así, 4 discursos. ¿Cuáles son las vueltas del análisis? Uno habla de las vueltas del análisis. En un análisis, el cambio de discurso y el cuarto giro tiene que ver tan fácilmente para pensarlo con el amor de transferencia. No es sin ese amor, sin esa suposición de sujeto saber, sin la función y deseo del analista que esto sea posible. Porque todo lo que se pone a jugar, en definitiva, hoy tampoco me querría meter con eso, pero todo lo que se pone a jugar es a partir de que se ponga en función este sujeto supuesto saber sobre el cual van a rebotar todos los objetos pulsionales, que son aquellos que de alguna manera hacen aprehensible ese objeto A. Los objetos pulsionales golpean al cuerpo del analista en función, no a la persona del analista. Y si el analista está en función, ha podido su deseo de analista separar la demanda de la pulsión para reordenar en función del deseo y en función del goce. En el seminario 10 Lacan dice, el amor es lo que hace condescender el goce al deseo. ¿De qué amor se trata? Se trata del amor de transferencia. Vamos un poquito más al discurso del amo. En el discurso del amo se segrega el discurso del esclavo y se queda con el goce en los medios de producción, que esto es a lo que me gustaría apuntar hoy. Entonces, el inconsciente con el que trabajamos, el inconsciente que trabajamos desde el discurso del amo, tendrá en un análisis su revés. Y vamos a ver qué quiero decir con esto. ¿Y cuál es su revés? Es un modo de decirlo, el discurso del analista. Entonces, no comanda este S1, sino que comanda el plus de gozar. El A, este objeto A, como causa, produciendo no goce, sino significante, y esto es lo que concierne al discurso del analista. Anticipábamos lo que iba a decir en el seminario 18 Lacan. El analista es semblante de objeto A. Lo que pone en causa el deseo semblanteando ese objeto es justamente la función del analista.
Vuelvo. El discurso del amo nos muestra, como dice Lacan, que el goce que le llega a ese otro con mayúscula es él quien tiene los medios para ello. Cito la frase, creo que entrecomillada. Entonces, el discurso del inconsciente, en definitiva, es el discurso del amo, porque la gente que domina ese uno, el significante amo, es el que va a determinar la causa. ¿Alguien me está haciendo una pregunta o se desmutó? ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? No. Perdón. No, pensé como había ruiditos. Entonces decía, ese uno, ¿no? En el discurso del inconsciente podíamos ubicar el discurso del amo, en tanto que el agente que domina es ese uno, significante amo, que es el que va a determinar la causa. Es lo que pone en marcha el discurso. Cuando un discurso, uno escucha, se histeriza, no quiere decir que un paciente se ponga más histérico, sino que recordemos recordemos el discurso de la histeria. En el discurso de la histeria, en el lugar de la gente, está ya el sujeto barrado. Eso quiere decir, ¿no?, que haya alguien en causa para su propio análisis. No hay entrada en el análisis si el paciente se presenta posicionado en el discurso universitario, sabiéndolo todo. Hay un tiempo, podría decir, de rebaje necesario para que haya alguien que esté dispuesto a ofrecerse a lo que nosotros llamamos un psicoanálisis propiamente dicho. Debe el análisis entonces poner en forma el síntoma en tanto que divide al sujeto, ¿no? Y dirigiéndose entonces en tanto dividido a un otro. ¿Y cuál es ese otro? El analista en el lugar de amo para que produzca el saber inconsciente, sobre el objeto A, causa de deseo, que está situado en este caso en el lugar de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que concierne los lugares que ocupa y a la producción. Produce este objeto A, que es lo que va a poner en causa, en marcha al sujeto. Antes yo mencionaba, Lacan dice, se dedica a situar al significante en el discurso y el objeto A, objeto falta, objeto lógico, inaprensible, ¿no?, se ubica como plus de gozar. ¿Esto quiere decir que goza más? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos al goce? Plus de gozar no implica que hay que ganar otro goce, pero sí en relación a la falta, a este sujeto dividido, quiere decir que va en la vía de acceder al deseo en la aparición de este otro goce que sería ese más salutífero para cada quien. O, de otra manera decirlo, es a partir de este plus de gozar que algo, nuevamente, es necesario perder, es necesario renunciar para poder acceder al deseo, apareciendo otro goce que tenga concomitancia a este deseo. Sustraer, ¿no? Nosotros podemos pensar sistema capitalista, que en definitiva es lo que estamos intentando introducir hoy y de lo cual Lacan se sirve, ¿no? Sistema capitalista, lo hago básico, 2 columnas, consumo y producción. O aquello que puede concernir al sujeto del inconsciente queda consumido, sea por la demanda, sea por el tóxico, o gracias a la posibilidad que ofrece un análisis, pasa al terreno de la producción, no sin un efecto de pérdida. Las vías de este efecto de pérdida o de perder puede ser la abstinencia, puede ser el duelo, puede ser la renuncia. Y esto incomoda, es necesario en un análisis
incomodarse. ¿Por qué digo incomodarse? Porque el goce aparece en relación a la angustia, el objeto A como plus de gozar y al fantasma. No es sin la angustia que es el precio que hay que pagar para poder, de alguna manera, proponernos esta transformación. Hay una conferencia que es muy interesante que siempre invito a leer y que creo que facilita bastante las cosas, sobre todo para los que pueden estar en tiempos de iniciación de su formación, que es psicoanálisis y medicina, y en una mesa redonda, Lacan en el 66, es donde más claro habló sobre el goce, cuando dice que lo hay en el nivel del dolor, aparece con el dolor, es a nivel del dolor que puede experimentarse, ¿no?, una dimensión del organismo, porque tarde o temprano, ¿no?, este goce que concierne a lo parasitario, que concierne a lo mortífero, tarde o temprano, si no hay este pasaje, si no hay esta renuncia y pasaje, pérdida y ganancia, de todas formas siempre en la clínica ustedes podrán advertirlo, algo del organismo se puede poner a jugar. Bueno, creo que ya dijimos bastante sobre el discurso de Amo, ¿no? El discurso del Amo no es entonces solamente, como decía hace un ratito, el reverso del discurso analítico, sino que es el lugar donde se demuestra esa torsión necesaria y propia. Lo real no se encuentra más que por la vía de la demostración. Lo real tenemos un modo de definirlo, pero cuando digo tenemos un modo de definirlo, ya estoy pensándolo o lo estoy imaginando y lo estoy cifrando con palabras, o sea que necesito de lo simbólico para referirme a lo real. Digo, lo real es lo imposible y se trata de un tope lógico de lo simbólico. Entonces, podemos pensar en el mito de Edipo, que lo que el mito de Edipo nos anoticia es que la condición de goce es posible si hay asesinato del padre, o dicho de otro modo, se puede o es necesario ir más allá de un padre, no sin haberse servido de él, no sin haberse servido de eso que pone tope y que implica un no todo. Lacan dice en el seminario 17, el discurso del amo muestra el goce como que le llega del otro con mayúscula, pero cabe mencionar que cuando de padre hablamos en psicoanálisis, en tanto función, no nos estamos refiriendo a la existencia de un cierto padre encarnado. Se trata de una función. La frase más fuerte que me interesaba para la presentación de hoy es: lo que constituye la esencia de la posición del amo es estar castrado. Y esto lo tenemos que tener todo el tiempo en cuenta. Es la fórmula que hace a la condición que haya sucesión de significantes en una cadena, sucesión de la multiplicidad y variedad de apellidos y de singularidades. Y esta sucesión es posible sí, solo sí, a condición de la castración. Entonces, hay una falla en el universo del discurso. Ahí tienen otra referencia, que es otro modo de hablar de la castración de este otro con mayúscula. Entonces, de un padre a un hijo, de un padre, de una mamá, a un hijo se transmite que la castración
Y en cuanto a la posición del analista, a la que hacíamos referencia recientemente, ¿no? Solo para decirlo, es interesante que el analista, en tanto función, esconde su propia castración. Por eso decimos que toma el lugar del muerto y que vela su propia castración subjetiva, pues su función primordial es la de corte. Entonces, todo ser hablante soportado de la vida está destinado a morir. Esto a veces a unos cuantos, no algunos, a algunos cuantos se nos olvida. Y esto nos convoca a pensar en la jerarquía que tiene aceptar que no es posible pensar al infinito. O de otra manera de decirlo es que todo no se puede. Y entonces retomo el hilo de esta presentación. Tenemos como un operador estructural una equivalencia, que es la de esta función del Padre, pero en tanto muerto, y allí la posibilidad del goce. Entonces es como una función doble, y es la que concierne a una prohibición. ¿Y cuál es la prohibición? La de un goce que no, la de algo que no, un goce que no, operado, lo cual es posible darle asesinato al Padre para poder gozar. ¿Para poder gozar de qué? Para poder gozar de la vida, con lo bueno, con lo malo, con los distintos modos de afección de cada quien en relación al mundo y las morigeraciones, transformaciones que un psicoanálisis puede modular, tallar, trabajar. Entonces, esto solito es Aristóteles el que provee la determinación de la regla en la definición. Y esto proporciona al género la diferencia específica. Al poder definir, ¿no? Definirse cada quien, decirse cada quien, se dice lo que una cosa es. Permite de alguna manera una clasificación dentro del conjunto. Entonces, esto solito, 3 particularidades vamos a distinguir de Aristóteles para pensar qué quiere decir este no todo lacaniano. Entonces, una es la afirmativa, otra es la negativa mínima. Y esta negativa mínima, y la otra es la negativa máxima, pero esta negativa mínima es la que niega lo universal. No hay universo del discurso, no están todos los significantes en el bolillero, el otro no es completo. Entonces se trata en definitiva de la función de la negación, que es lo que da lugar al sujeto, ¿no? Al nivel de un discurso. Insisto, la función del nombre del Padre es la de operar en la condición de ¿qué? De actualizar la inscripción de una imposibilidad en este todo es posible. Y es a ello a lo que apelamos, apostamos a cada vez que la transferencia nos lo autorice en nuestra intervención desde un psicoanálisis para poner límite a ¿qué? A la proliferación de una demanda, o dicho de otro modo, se trata de apostar al corrimiento de ese otro con mayúscula voraz, epocal, que va toda vez más allá del goce fálico. Entonces se trata de la apelación al uno, ¿no? Lacan habla del uno, al uno que concierne en una lógica de la diferencia, como les decía un ratito, a partir de la incomodidad que es condición que propone
y provoca al sujeto a decir algo no, a decir no. ¿Y cómo describo? ¿Cómo describo hoy lo que ocurre en esta época? Hablábamos de la voracidad del otro. Abrimos el celular, gigas sin límite, memorias cada vez más extendidas, la competencia cada vez más expandida, proyectos y proyectos prometedores de éxito que se venden en las empresas, ¿no? Sin muchas veces contar con los recursos preparados, renegando cada uno de estos ejemplos. ¿A qué? A ninguna prohibición ni legalidad. ¿Legalidad de qué? ¿De qué legalidad estoy hablando? De que todo no se puede. Entonces, hay un régimen implícito en este imperativo capitalista de la compulsión al consumo. Esto nos puede conllevar, entre tantas derivaciones y consecuencias, a ciertas patologías, desórdenes, esto de la hiperactividad en los niños, en adultos, accidentes no solo en la vía pública, sino también en el organismo, como les decía hace un rato, accidentes cerebrovasculares, infartos, eventos panicosos en el mejor de los casos, fobias en el mejor de los casos, como respuestas del inconsciente produciendo una diversidad sintomática. Dije un montón ahí, Entonces sentimos en nuestros consultorios y en nuestras vidas mismas la experiencia del derrumbe de lo público, ¿no? De la mano de una fuerza voraz que se afianza con la no contemplación, con la ausencia de pausa, con la ausencia de ese intervalo que hace a la causa de deseo o ese intervalo que hace a la producción de sujeto en tanto sujeto barrado. Con lo cual queda inhibida, ¿no?, cualquier posibilidad. ¿Para qué? Para el encuentro, a partir de cada vez más nuevas modalidades de control a cargo de servicios corporativos. Yo creo que no tenemos mucho tiempo más, con lo cual el núcleo, ¿no?, de lo que veníamos hablando cuando Lacan habla del goce del otro, ¿no? Cuando habla del goce del otro, en la tercera, Lacan trae la cuestión de los gadgets. Los gadgets que son, ¿no? En 1974, cuando él habla en Roma, ¿no?, y hace alusión a función y campo de la palabra, trae la cuestión de los gadgets. Los gadgets son los aparatos tecnológicos. Se inspira en Heidegger. Heidegger ya en los años 50 se preguntaba por la técnica y decía que la técnica, miren qué interesante, que la técnica, ¿no?, la técnica moderna es un medio para los fines y a la vez, decía Heidegger, en el mejor de los casos, ¿no?, hace lugar a la causa para propiciar algo del desocultar, de dejar aparecer lo oculto. Es oculto en nuestros términos, ¿no?, forzando un poquito la filosofía. Lacan lo hacía también, pero es oculto, concierne a lo real. Lo que ocurre hoy que la tecnología se ha dejado de convertir en un medio y ha pasado a ser un fin. Y eso es lo grave. Pero Heidegger decía, por más que la técnica evolucione, nunca va, y esto es lo que tenemos que recordar, sobre todo en estas épocas con estas novedades de la inteligencia artificial, digo, nunca va a tener autonomía, porque en la inteligencia artificial creo que va a ser imposible algo que no, o va a ser imposible la barra en el otro, o va a ser imposible el inconsciente. No creo que tengamos ocasión de analizar a la inteligencia artificial. Entonces esta máquina carece, decía Heidegger, de autonomía, y Lacan se sirve de eso para hablar de los gadgets. Entonces ahí él estaba hablando del goce del otro, ¿no?, planteando que
digamos, es la ciencia lo que puede colmar este goce del otro que Lacan teoriza como que no existe, pero que sabemos de sus efectos. Y se pregunta Lacan ahí, ¿qué es lo que procura la ciencia? ¿Qué es lo que nos procura la ciencia? Y se responde que procura, ¿no?, algo así como, lo dice así, distraer el hambre en el lugar de lo que nos falta en relación al conocimiento. Pero el saber es inconsciente. Este procurar, ¿no?, que la ciencia se reduce a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Esto hace, ¿no?, a nuestra causa, que es hacerle contra a lo real y hacia la posibilidad y al porvenir del psicoanálisis. Entonces, el título de la presentación de hoy, estábamos hablando de perder para ganar. ¿Cómo voy a definir al cansancio? Voy a definir al cansancio, torciendo también un poquito los términos y las frases lacanianas, como una falla en el recupero de goce. Recupero de goce que hacemos alusión con este despliegue que intenté hacer en pocos minutos al respecto del plus de gozar. ¿Cómo hacer lugar a este recupero de goce? ¿Cómo hacer lugar a este intervalo? ¿Cómo hacer lugar a esta denegación indispensable, necesaria, de la voracidad de la demanda del mercado, de la exigencia de la producción, para que haya la condición viviente y para que cada quien pueda gozar de otro modo de la vida? Por eso les decía, estamos destinados, ¿no?, a la muerte. Hablar de la muerte es jodido, es complicado, nos angustia, es la herida narcisista o una de las heridas narcisistas de las cuales Freud nos hablaba, ¿no? Pero tener en cuenta que hay de la finitud hacia la condición y posibilidad de gozar de otra manera de la vida. Gozar de otra manera de la vida quiere decir, entre otras modalidades, hacer lugar a ese intervalo que hace a la condición del encuentro. Cuando yo digo a la condición del encuentro, no solamente digo con otro significante que nos represente, sino también, pensemos lo más fácil, al encuentro con el par, con el semejante, con el prójimo. Estamos metidos, hoy hablábamos de la producción, ¿no? Hoy hablábamos de la producción. ¿Qué pensamos con la producción? En la película, ¿cómo se llamaba la película de Carlitos Chaplin? La máquina, ¿se acuerdan? Tiempos modernos. Bueno, pero no solamente es para la gente que trabaja en una empresa, para que a los que mandan al exterior y que no tienen ni sábado ni domingo, lo que responden el mail y les da culpa no responderlos, sino también nosotros. Fíjense cómo nosotros estamos colmados de demandas de entrevistas en el hospital, en los dispositivos institucionales, en nuestros consultorios. Entonces, algo que no hará la posibilidad de ese recupero de goce para estar un poco menos cansados. Defino entonces hoy con ustedes, me atrevo a definirlo así, ¿no?, esta época del cansancio. Hay un libro que es muy interesante, pero no quise pecar de traer ninguna frase de ese libro, de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Es un filósofo que está leyendo muy bien, ¿no es cierto?, lo que está pasando en la época, pero digo, voy a ser un poco más prudente, y hoy hablábamos de psicoanálisis, y trato entonces de hacer ese forzamiento y decir, el cansancio equivale a la falla en el recupero de este goce que concierne, ¿no?, a alcanzarlo
a partir de perder, de renunciar, de abstenerse, a creernos el verso, perdón que lo diga así, de que podemos con todo y que se puede todo. Hay algo que no, hay algo que no. Bueno, hasta aquí. Porque tenía más para decirles, pero siempre, bueno, nada, es un de más. Les agradezco enormemente el haberme podido escuchar, la invitación, y quiero dialogar con ustedes si tienen ganas un ratito.